Somos una de las profesiones más valoradas y comprometidas con la sociedad. Nos preparamos durante años para ofrecerte los mejores cuidados basados en la mejor evidencia científica. Nos dijeron que el 2020 era nuestro año. Lo que no nos dijeron es que iba a ser así. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta conferencia de Salus Play, en esta Salus Play Conf, y quiero agradecer particularmente a los organizadores por haberme invitado a esta ponencia, a esta conferencia con todos vosotros. Veréis, en estos tiempos que estamos viviendo tan convulsos, tan impredecibles, se ha hecho patente las carencias de nuestra sociedad, y una de las carencias fundamentales que tenemos es la formación en salud, de modo que la salud digital, que ya llevábamos unos años con una trayectoria muy potente, ha adquirido todavía mayor necesidad para que formemos a nuestros ciudadanos en todo lo relacionado con su salud. En el caso del proyecto Inmunomedia, que lidero y que lleva funcionando ya más de 15 años en la Universidad de Valladolid, bueno, pues he contado con una serie de soporte tecnológico que ha sido una maravilla. Aquí estáis viendo la sala de realización del Servicio de Medios Audiovisuales de la Universidad de Valladolid, y detrás, a través del cristal, estáis viendo el plató. Ahora entraremos en un minuto. Aquí se han preparado, se han cocido, se han editado, se han realizado una colección de proyectos audiovisuales, todos dirigidos a la formación en salud de tanto estudiantes de los grados de medicina y enfermería como de toda la población general. Así que tenemos proyectos educativos como las inmunopíldoras y proyectos de divulgación como Canal Defensas o las inmunodosis. Y ahora vamos a entrar dentro para que veáis un poco cómo está preparado este plató. Desde las inmunopíldoras, los vídeos que hacen los estudiantes de Canal Defensas, cuando las defensas se van de cañas, todo y todas las locuras que se me han ido ocurriendo se han gestado y desarrollado entre estas cuatro paredes del plató. Aquí a mis espaldas estáis viendo el croma, un universo digital, porque permite estar aquí, en todas partes y en ninguna a la vez. Fijaros, me veréis grabando las primeras inmunopíldoras, allá por 2013. Aunque parece algo muy sencillo, vídeos cortos, prepararlos tiene muchísimo trabajo. Intento que toda la información sea autocontenida, que el material tenga valor desde el primero al último segundo. Para ello, planteo un guión, planteo unos contenidos y planteo unas preguntas de autoevaluación al final. Y tenemos que tener clarísimo para quién estamos preparando estos materiales. No es lo mismo un material docente que uno divulgativo. En ese sentido, ahora estamos viendo vídeos de divulgación a mis espaldas. Son estudiantes de enfermería y del grado en medicina que graban estos vídeos para divulgar inmunología a todos los públicos. Lo hacemos en un bar, esa fiesta de tus defensas se van de cañas cada año en abril, y en algún caso alguno de estos vídeos nos ha servido para ganar premios en certámenes de cine. Incluso, como veis, me he permitido jugar con el universo Matrix. Justamente en este momento que hablamos de lo digital, pues nos viene como anillo al dedo, porque parece que estuviéramos viviendo una distopía, ¿verdad? Y parece que mañana se va a acabar así, chasqueando los dedos. Pero me temo que no. Y la inteligencia en estos instantes es abrazar esta nueva realidad que vivimos de otra manera, porque si no tendremos una frustración permanente, día tras día. Podréis ver que los técnicos de audiovisuales son auténticos magos, porque les dices las ideas y las entrelazan, y así parece hasta lo que no es, ¿verdad? ¿O no? Y de pronto llegó marzo y como un tsunami nos metimos en este mundo distópico de la pandemia. Tuvimos que cancelar, de hecho, este año el evento divulgativo de la inmunología que sale de cañas cada año porque en abril estábamos confinados. Y ahora que veo todo este momento con una cierta perspectiva, jamás hubiera imaginado que algo tan simple como esto, como una pinza de la ropa, se podría convertir en un objeto de educación para la salud. Nada menos que un anticuerpo. Esta fue la forma más sencilla y cuando ya lo pude sofisticar, pasamos a algo más parecido todavía
al anticuerpo. Pero para contaros todo este universo en detalle me tengo que ir al otro plató, al que monté durante la pandemia en mi casa y al que he llamado el inmunoplató. Así que, con vuestro permiso, me lavo las manos, me pongo la mascarilla y nos teletransportamos. Bueno, ya estamos en el inmunoplató y bueno, aquí tenéis el anticuerpo que traigo desde el mundo real y que bueno, es una evolución de lo que ha sido todo este proceso de estos meses de divulgar y educar desde este rinconcito de casa. Os diré que todo empezó, antes de que tuviéramos estas piezas, empezó con dibujos. Yo sentía la necesidad, estaba en la junta directiva de la Sociedad Española de Inmunología y nos sacaban en los medios a informar sobre las cuestiones de inmunología del coronavirus y yo sentía que muchas de las cosas que decían no se entendían, ¿no? Entonces, lo primerísimo, que os lo voy a enseñar, es una cosa que ya nos saco hace, pues yo creo que es de marzo. Saqué un dibujo de la Wikipedia en el que, bueno, pues aquí se veía cómo funcionaba lo básico del sistema inmunitario y salía así, como me estáis viendo, ¿no? Escondidito detrás del dibujo iba señalando las cosas, que es bien difícil cuando uno está enfrente, ¿no? Señalar donde tiene que señalar. Y luego dije, bueno, pues esto se queda un poco corto para explicar algunas cuestiones. Entonces empezaron a hablar de los anticuerpos, empezaron a aparecer los test que detectaban si teníamos inmunidad o no. Y bueno, pues cómo explicaba yo aquello. Y en ese momento estábamos cerrados, no había nada más que lo básico, la comida. Es decir, que yo me he nutrido mucho de los chinos de Valladolid, pero es que todo eso estaba cerrado. Entonces, ¿qué es lo que podía hacer? Pues nada, cogí 3 cosas de aquí de la habitación y diréis, vaya friki, ¿no? Pero tenía aquí unas botellas de estas de agua de aluminio, en este caso del TEDx. Tengo una colección de Minions, ¿no? Entonces dije, bueno, pues puedo hacer que esta es la célula que tiene una boquilla de entrada, un receptor, y este es el virus, ¿no? El Minion era el virus, entonces el virus entra. Digo, y bueno, ¿cómo puedo representar que el virus deja de entrar? Así que lo siguiente que se me ocurrió fue usar unas pinzas de Tender. Me tuve que levantar a la cocina, eso sí, donde tengo las pinzas. Y bueno, pues muy sencillito, poniendo las pinzas en el Minion ya no entraba. Entonces estábamos neutralizando, bloqueando la entrada de los virus en la célula con los anticuerpos. Así que bueno, si os fijáis es un poco metáfora, ¿no? El mundo de la metáfora. Y los Minions se me quedaban cortos y además pensé, digo, los Minions son unos personajes como muy agradables, muy simpáticos, como para que fueran los malos de la película, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Y bueno, pues da la casualidad, y luego si nos da tiempo os lo enseño, que tenemos en casa una colección que es un ajedrez, donde el malo malísimo de la película, pues es este individuo que todos conocéis perfectamente, y dije, bueno, pues este sí que puede ser el virus, ¿no? Darth Vader. Pero claro, esto no era operativo, o sea, esto pesa mucho, es una resina, además moverla se me puede romper y la lío. Y entonces ya empezaron a abrir los comercios, empezaron a aparecer las posibilidades en los chinos. Así que ese Darth Vader se transformó en este otro, que además me venía muy bien, porque me permitía hablar de las proteínas en la superficie, cómo las podíamos incluso recombinar y hacer moléculas en el laboratorio, ¿no? Y bueno, pues le puse unas patitas, le puse una cara y de hecho os diré que hay gente haciendo réplicas de estos, y los llamaron los Coronavaders, alguno de los que lo vio en las redes, y réplicas por ahí, fotografías de gente que se ha dedicado a hacer Coronavaders para enseñar a sus niños. Y ahora ya vamos al inmunoplato, ¿vale? Tengo que girar un poquito aquí la cámara, ¿vale? Esto ya está muy sofisticado, es el inmunoplato 3.0, hemos pasado por distintas fases mucho más sencillitas. La célula, pues nada, un prisma de metacrilato y para darle el tono de la Guerra de las Galaxias le puse un pasillo de las naves galácticas y fijaros cómo el rojo de la proteína del virus encajaba perfectamente en el receptor de la célula, con lo cual este simple movimiento me permitía pues, hacer la metáfora de la infección del virus dentro de la célula. Y luego, ¿cómo se ponía en marcha la respuesta inmune específica? Bueno, pues todo siguiendo con la transparencia del metacrilato, pues unas copitas de Jerez me servían
para representar las moléculas presentadoras de antígeno que tienen nuestras células. Y fijaros que en su interior, pues nada, puse piezas de los mismos colores que tenía el virus en su superficie, con lo cual estábamos representando cómo se ponía en marcha toda la inmunidad adaptativa con elementos muy, muy sencillos. Pero esto fueron las primeras explicaciones, y luego la cosa pues ya se ha ido sofisticando y os quería enseñar alguna cosa más. Hemos hablado ya de tratamientos como los que ha tenido pues, Donald Trump, entonces he llegado a explicar los anticuerpos monoclonales, todo basándome en las pinzas de Zender. De ahí un poco este nombre de la ponencia, porque en el fondo han sido los elementos que he repetido una y otra vez en todas las demostraciones, en todas las maquetas que he ido desarrollando sobre el coronavirus y sobre todo sobre la inmunología frente al coronavirus. De hecho, esto me sirvió hasta para explicar las pinzas de Zender, la inmunidad cruzada. Sabéis que los catarros los producen una colección de virus, entre los cuales hay un coronavirus. Bueno, pues fijaros qué sencillez. El coronavirus actual, un primo hermano con la misma genética, y son de la misma familia, pero son distintos. Entonces, si tenemos herramientas frente a este, salto la pinza, que es lo que puede pasar en estos directos, tenemos herramientas frente a este, pues directamente me van a servir de modo cruzado frente al actual. Bueno, y esto explica, por ejemplo, un porcentaje de que tengamos personas asintomáticas. La cosa se ha ido sofisticando y he podido enseñar aquí en este inmunoplató pues una cosa que muchos de vosotros y vosotras seguro que habéis manejado, que son los test de diagnóstico rápido, de antígeno-anticuerpo. Esta maqueta, pues hombre, ya está un poquito más trabajada y evolucionada. Es una reproducción en grande de lo que sería el test de antígeno, que es un cassette de plástico muy parecido al test rápido de anticuerpos. Y bueno, pues aquí tenemos a los virus en miniatura. El papel absorbente se va desplazando, las partículas de oro coloidal que hacen que se tiñan las bandas, pues voy explicando cómo se van moviendo, quedan capturadas. Tenemos los anticuerpos también marcados con oro coloidal y de nuevo veis que son las pinzas con un banderín rojo. O sea que me he basado mucho en el mundo de la pinza. La pinza se adapta perfectamente a estas chinchetas y luego pues los anticuerpos capturan. Por otro lado, capturan también, con lo cual tenemos el marcaje de las banditas rojas que vemos en los test de diagnóstico rápido. Y ya en las últimas evoluciones, de todo siempre con la idea de que a quien estés dando clase, a quienes estés transmitiendo, a quien estés divulgando, lo principal para mí, la responsabilidad máxima es que lo entiendan, que se aprenda. Si no, yo puedo quedar como una persona que sabe mucho, decir una jerga muy compleja, y si la gente no se entiende, pues digamos que no he cumplido mi objetivo fundamental. Así que bueno, pues la cosa se ha ido mejorando y bueno, pues ahora ya manejo estas pizarras que son magnéticas y que me permiten pues jugar con distintos elementos. Con esta pizarra, por ejemplo, he explicado cómo se contagia el virus en reuniones familiares en alguno de los programas, y más recientemente, y alguno a lo mejor lo habéis visto, pues ya he explicado los tipos de virus, ¿no? Entonces, los tipos de virus de la gripe y las vacunas que están disponibles los he hecho con los soldados clones de distintas partes de la saga. En los del virus D en concreto no se meten en la vacuna, como sabéis, porque son de animales. Los virus de la gripe tipo C tampoco se meten en la vacuna porque producen una sintomatología muy liviana y no son los que producen las grandes pandemias. Solo se utilizan para la vacunación algunas estirpes de los virus B y de los virus A. ¿Vale? Y bueno, pues esto me he utilizado los clones, que viene muy bien, además para significarlo, y luego pues he hecho los subtipos, el H1N1, que son estos troopers del casco rojo, y así sucesivamente. Así que bueno, esto ha sido ya la ultimísima del sábado pasado en el desarrollo del uso de una saga que ha llegado a muchísimas generaciones y por lo tanto entienden los niños pequeños, entienden los adolescentes, entienden por nosotros e incluso entienden algunos de nuestros mayores. Y me gusta pues porque soy profesor y eso quizá lo llevo de serie, acabar normalmente con repasos y he incorporado la pizarra. Y son elementos que son muy sencillos, que caben en la pantalla, que me permiten resaltar 5 o 6 líneas fundamentales y
bueno, pues que están gustando mucho a la gente. Aquí tengo los mensajes para recordar del ultimísimo del sábado pasado, en el que hablaba de nuevo con estos 4 tipos de virus, de la vacuna de la gripe, que los efectos secundarios son leves. Estábamos desmintiendo bulos, que hay muchísimos bulos, pero hasta tal punto que compañeros o compañeras vuestras, profesionales de salud, me están diciendo que si alguno de los vídeos que estaban corriendo por WhatsApp eran creíbles, y claro, estaban todos basados en bulos. Pues bueno, pues aquí se resumen un poco los bulos que desmonté usando estas maquetas. Así que bueno, con esto os he presentado un poco todo el universo y lo único que me queda es hacer un recorrido por el salón para que veáis alguna de las piezas que he utilizado. Ya no sé si se está viendo la cámara. Vale, pues aquí en la habitación van quedando restos. He tenido que montar un armario, ¿no?, para alguna de las cosas. Aquí veis el escudo sí que se hizo famoso porque estaba ahí a mis espaldas en alguna de las intervenciones. Aquí hice unas maquetas de los robots más habituales de Star Wars para representar las citocinas, que son mensajeros del sistema inmunitario. Y bueno, aquí hay restos, fijaros, de los minions atrapados en una pared, que eran las mucosas, las de la primera línea de defensas. Tenemos linfocitos T representados por Yoda, que es el maestro de ceremonias, el que todos saben. Esto es un recién llegado que me han regalado hoy, el Baby Yoda, y aquí tengo un anticuerpo monoclonal que hemos iluminado para darle así un poquito de más impacto. Y bueno, pues estas piezas las he utilizado en algunas de las presentaciones. Ahí se ven los Jedi, Palpatine, aquí tenemos distintos troopers y clones. Bueno, esto es un ajedrez de distintas sagas con 48 piezas que, claro, me ha venido muy bien para representar distintos personajes y lo que todavía no he usado nunca. Y bueno, con esto vamos a iniciar el viaje final de la divulgación. Es este halcón, que es una maqueta pues, de casi 1 metro. Fijaros qué maravilla. Se ilumina hasta la cabina donde van aquí la tripulación. Podemos meter a gente. Bueno, y con esto pues iniciaríamos una nueva fase de este viaje por la docencia y la divulgación, siempre pensando en las personas que tenemos enfrente, y la persona que divulga, que enseña, deja de ser el centro es el aprendizaje. Con esto, de atender, me despido. Gracias por invitarme.